Hola, apenas estamos las dos. Buenos días. Hola, buenos días. Apenas estamos las dos. Cintia. Hola, buenos días. Buenos días. Por favor, nos dan un espaciecito. Hemos tenido ahí como una fallita, pero ya lo estamos resolviendo. Muchas gracias. Cintia, tú le compartiste este nuevo le reenviaste el enlace a la mayora, María No, Elvira. te lo voy a mandar, pero yo sé que ahorita le queda un poquito difícil porque está en clase. Ah, Pero ok, ya le ok, creo que no perfecto. se puede mandar. Sin embargo, ya lo voy a decir. Ok, listo. Hola, profe Alberto, buenos días. Profe, ¿me escucha? Hola, buenos días a todos y todas. ¿Cómo han estado? Bien, sí, señor. Profe, usted tiene el Julián, Cintia, Ruth, Delia. ¿Cómo van las cosas? bien, bien, profe, se escucha robotizado. Usted tiene el control de toda la reunión. ¿Listo, profe? Listo, Catherine. Aquí Por favor, estoy. ahí me confirma, vamos a solicitar autorización de todos para grabar, Ok. eh, como respaldo pues del ejercicio. Bueno, buena jornada. Muchas gracias, Catherine. Bueno, hasta luego. Chao. Bueno, buenos días a todos y todas. ¿Cómo van? Jennifer, ¿cómo ha estado usted? Ruth, Cintia. Casi no la escucho, Cintia. No sé qué será. Yo también lo escucho robotizado a usted. No se le entiende muy bien. Se escucha robotizado. ¿Sí? No, se le escucha como, como robotizado. No sé qué será.
Sí, ya me Piensa, Delia, ¿me escucha bien o no? Carmenza, Buenos días, sí, se escucha como una cucaracha adentro, así. ¿sí? Deben un segundo, vuelvo e ingreso a ver si se logra mejorar. Un segundo. Bueno, buenos días nuevamente. Quiero agradecerles de antemano por responder a esta reunión. La idea en el día de hoy es que trabajemos uno de los temas que para nosotros es fundamental en este proceso, y es la incidencia de los derechos culturales en sus territorios. Este encuentro, que le hemos llamado un grupo de discusión porque queremos que sea eso, precisamente un grupo de discusión, lo vamos a estar adelantando con en los 5 territorios. Hoy iniciamos este proceso con ustedes, pero también estaremos en las horas de la tarde con otro grupo y así sucesivamente, ojalá en el transcurso de esta semana. Es un propósito un poco de todo el proceso de escuelas, de poder escucharlos a ustedes de manera personal, pero también como grupo, como parte de un territorio alrededor de este tema de los derechos culturales en sus territorios. Eh, mm, Hace parte de la investigación. Pues, la idea es que nosotros recojamos sus puntos de vista, la apreciación de ustedes, sus opiniones, más allá de lo individual, como grupo. Es decir, ustedes cómo visualizan los derechos culturales en sus territorios, cuáles son esos elementos comunes que nosotros podemos identificar allí y poderlos más adelante sistematizar y poderlos presentar también como parte de este informe que nosotros tenemos tenemos como compromiso como universidad. No solamente es el hecho de llevar a cabo las escuelas en términos de proceso de formación, sino también hacer una tarea de caracterización de las organizaciones, es decir, identificar los rasgos de muchas organizaciones aquí en Colombia, en los 5 territorios en que se ha dividido Colombia para este propósito, pero también escucharlos a ustedes a través de esta metodología de grupos de discusión, cómo perciben, cuál ha sido la incidencia de los derechos culturales aquí en la región, en este territorio, Valle del Cauca, Chocó, Nariño, Cauca, etcétera. Entonces, la idea, yo voy a constituirme como, en términos generales, coordinador de la reunión. Es decir, el objetivo general de la reunión es identificar la dinámica de las organizaciones culturales en torno a los derechos culturales, de sus fortalezas y debilidades en la apropiación de estos derechos. ¿Qué papel han jugado los entes gubernamentales, llamémosle alcaldías, gobernaciones, Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, en el fortalecimiento de esos derechos? Entonces queremos escucharlos a ustedes. Imaginémonos que vamos a hacer un foro, que estamos en una mesa, sentados todos alrededor de esa mesa, y vamos a presentar
nuestro punto de vista, pero que ese punto de vista sea como un punto de vista generalizado sobre la región. ¿Sí? ¿Qué es lo que pensamos en torno a la región? ¿Qué es lo que está pasando aquí en nuestra región frente a esos derechos culturales? Entonces, este objetivo general lo vamos a desagregar en un conjunto de preguntas, alrededor de 6, 7, 8 preguntas que hemos elaborado. Creo, no sé si ustedes me lo corroboran, que esas preguntas se les dirigió a ustedes, se les compartió y pues ahí tienen una base para que puedan empezar a pensar alrededor de esto. La idea es que más o menos con cada una de las preguntas, si no la tienen, yo la vuelvo y leo esas preguntas, que cada una de esas preguntas los escuchemos a ustedes, que discutan alrededor de esas preguntas más o menos unos 10 minuticos, de tal manera que tengamos alrededor de una hora y media en este grupo de discusión en el día de hoy, que al final podamos sacar unas conclusiones, unas ideas generales alrededor de eso. No sé si tienen alguna apreciación, quieren decir algo, lo pueden ir diciendo en el orden que consideren ustedes y vamos ahí ahondando un poco en lo que queremos. Entonces, las escucho y los escucho. Bueno, buenos días. Hola, Luzaida, bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, pues lo primero es que quisiera preguntar cuántos estamos, si esa discusión se daría entre cuántos y quiénes están citados en este espacio, si todo el equipo de la región del Pacífico, si aquí incluía también algunos participantes del proceso, cómo estaba pensado y pues en últimas también preguntar, la reunión estaba programada para hoy, ¿desde cuándo? Ok, conmigo estamos presentes hoy en la reunión 10 personas. Está Ruth, estás tú, Luzaida, está Jennifer, está Cintia Montaño, está Ana María, está Carmenza y está Gustavo. Hasta donde yo entiendo, los convocados del territorio son sabedores, pero también algunos enlaces, pero también algunas personas del ministerio. Este va a ser el grupo. En general creo que es un buen número. Estamos hablando de 9 personas para adelantar este proceso. Eh, Hasta donde yo sé, la reunión, la idea de hacer estos grupos está hace más o menos unos 15 días. Unos 15 días. ¿Qué pasó? Que nosotros lo teníamos programado para la semana pasada, pero la semana pasada se cruzó con un conjunto de reuniones que ustedes iban a tener también con el grupo operativo, el grupo de las escuelas. Por tanto, se organizó para esta semana donde se consideró de que había un tiempo posible para trabajar con ustedes. El grupo de Territorio Pacífico va a estar hoy en la mañana, que son ustedes. En la tarde vamos a estar con el Caribe. Mañana, si no estoy mal, vamos a estar con Antioquia y Chocó, creo que también va a estar ahí. Y los otros todavía no han podido organizarse por cuestiones de tiempos, pero se va a hacer un trabajo con todos los grupos territoriales. ¿Sí? Esa es un poco la tarea que tenemos desde este proceso. ¿Listo? Ok. Vale. Pues ahí ya.
Ok, ya. Y entonces las Yo preguntas, solo quería decir que Tocumbo también está presente aquí en esta reunión. ¿Quién? Tocumbo. Ah, Tocumbo, es que aparece como vivo Tocumbo. Gracias. Gracias. ¿Ibas a decir algo, Luzaida? sí, referente a las preguntas de análisis, para poder entrar en la discusión, son las que usted acaba de mencionar y yo estoy buscando acá si son las mismas que aparecen en el grupo. Y pues bueno, sí, para efectos de poder analizarlas y poder dialogarlas, entonces vamos a tener un espacio. Son, creo que son, ¿cuántas preguntas son? Son 8 preguntas. Ajá. Si ustedes quieren, yo se las leo y para que empecemos a entrar en sintonía. Delia, ¿vas a decir algo, Delia? Sí, hola, muy buenos días. Hola, Delia, ¿cómo estás? Bien, bien. Ahí pues intenté prender la cámara. Ah, ya funcionó. Ya Es que no funciona. lo lograba. Sí, yo estuve revisando las preguntas, pero tengo una inquietud y es que nosotros también como equipos territoriales debemos realizar caracterización de las organizaciones. Si bien las organizaciones no son las mismas, no son en totalidad las que están en la escuela, porque en la escuela hay una parte de las organizaciones que forman parte de la red Ríos. Entonces nosotros tenemos, digamos, dentro del proceso territorial, estamos adelantando lo que es la escuela sociopolítica, la escuela popular con ustedes, y además en este ejercicio organizativo estamos con el fortalecimiento de la red, pero necesitamos también hacer una caracterización. Hemos adelantado un pequeño formulario que tiene unas preguntas básicas, pero por ejemplo, lo hablo desde mi punto de vista, yo soy la dinamizadora territorial para Cali. Yo que estaba esperando saber qué preguntas iban a adelantar ustedes, porque yo ya venía haciendo el ejercicio con algunas organizaciones, pero se hablaba de una caracterización también desde la universidad, desde el proceso que estamos haciendo formativo. Mi pregunta es si hay alguna posibilidad, aunque pues no sabría, si eso puede ser muy dispendioso, de adicionar algunas preguntas que sean relevantes para nuestro ejercicio de caracterización para no hacer un ejercicio doble. O si por el contrario ustedes lo que recomiendan es que se haga este primer ejercicio de caracterización y luego nosotros pues lo podamos complementar. No sé si hay John Freddy o Carmenza, que de pronto han estado más en las reuniones de planeación con la escuela, pues también pudiesen orientar frente a esta inquietud que yo tengo. Porque pues yo ya me reuní alrededor de como con 8 organizaciones. Con ellas yo he hecho un proceso de caracterización un poco más intermedio entre lo que las preguntas que le digo que son como 5 y una caracterización que realmente nosotros requiriéramos que tuviera más información. Entonces, pues tengo como esa inquietud antes de que pudiéramos ahondar en las preguntas o si pues seguimos adelante con la reunión y esto queda para consulta. Pues con la revisión de las preguntas, perdón. Pues obviamente el propósito de esta reunión, Delia, es centrarnos en términos de los derechos culturales, ¿vale? Hacer una discusión al respecto de los derechos culturales. Pero rápidamente, frente a lo que tú estás planteando, hay una encuesta en Google Form dirigida a mirar la asistencia de cada uno de los líderes a los eventos de la escuela, que son alrededor de 5 o 6 preguntas, y hay lo que nosotros conocemos el proceso de caracterización, que es una encuesta de alrededor de 60 preguntas que se las hemos enviado y le hemos pedido fundamentalmente a los enlaces, pero también creo que de pronto se le va a pedir apoyo a los sabedores, pero que ya se está haciendo, es decir, ya hay unos resultados que están apareciendo en una base de datos y que se inició la semana pasada y que vamos a estar durante esta semana y quizá la siguiente en ese proceso. Y es una caracterización de 60 preguntas que nos gustaría que tú la conocieras para que
pudiéramos mirar hasta dónde cumple con las expectativas o si es necesario de pronto más adelante hacer un trabajo de ahondar en algunos aspectos. Frente a la tarea de hoy, pues está el que nosotros revisemos el tema de los derechos culturales. Es una preocupación no de la universidad como tal, sino del ministerio, que nos ha pedido a nosotros que adelantemos este proceso de grupos de discusión para conocer de ustedes cómo perciben ustedes el tema de los derechos culturales en sus territorios, ¿cierto? Entonces, la idea es eso, que a partir de estas preguntas que están ahí planteadas, podamos iniciar con la primera de ellas. Los escuchamos a ustedes durante unos 10 minuticos, donde ustedes puedan plantear su percepción, dar su opinión alrededor de este tema y que incluso a partir de lo que cada uno de ustedes diga, pues puede adelantar algún tipo de crítica, discusión, de ponernos de acuerdo o no estar de acuerdo con lo que el otro dice para que tengamos más claridad al respecto. Pero la idea es que nos dediquemos a mirar este tema de los derechos culturales. ¿Ok? Súper, Alberto. Ajá. Sí, no, muchísimas gracias. Esa de las 60 preguntas creo que sería la respuesta a lo que pues acabo de preguntar, entonces quedaría atenta por qué medio pues nos las hacen llegar al equipo Pacífico para poderlas revisar, ¿vale? Le agradezco mucho. Vale, con mucho gusto. Entonces, no sé si antes de empezar con las preguntas quieren decir algo al respecto al propósito del día de hoy. Si quieren hablar de los derechos culturales, pues bienvenidos. Yo solamente voy a estar aquí escuchándolos y tratando de que cumplamos un poco con el propósito de la reunión, pero la discusión la van a hacer ustedes. Qué chévere poder saber desde el ministerio qué es lo que ustedes, qué está sucediendo con esos derechos culturales en esta región. Y a no saber nada, ¿no? Que sería el caso más crítico. Entonces, queremos escucharlo, eso se va a traducir en un documento que se lo vamos a entregar a ustedes y también al ministerio a manera puede ser de síntesis o recogiendo esto como se está grabando, automáticamente se está transcribiendo, pues nosotros lo vamos a estar revisando para producir ese informe que les mencionamos. Entonces, abro el espacio para que ustedes puedan plantear sus opiniones, apreciaciones en torno a esto. Voy a leerle las preguntas, ¿no? Dale, Delia, dale, te escuchamos. Bueno, sí, yo creería que como a nosotros, pues apenas las vimos, sería, pues metodológicamente creería que sería importante que pudiéramos ir revisando cada pregunta. Bueno, yo creo, dentro del ejercicio que hemos venido haciendo, tanto en las asesorías territoriales con instancias de cultura como con las organizaciones, precisamente lo que identificamos es la falta de conocimiento de los derechos culturales que tenemos aquí, digamos, como sectores culturales, incluso pues las mismas instancias frente a sus obligaciones de garantía de derechos. Entonces, ese ha sido un proceso que hemos venido realizando. Entonces, yo creo que a medida que vamos viendo cada una de las preguntas, podríamos ir ahondando un poco en el ejercicio de la reflexión de pues cuáles son las necesidades realmente que se estiman, porque hemos venido haciendo unas jornadas territoriales con las organizaciones y con cada una hemos ido como haciendo eso que llamamos nosotros justicia epistémica, y es que era información que no se conocía. O sea, nosotros no conocíamos cuáles eran los propósitos del ministerio, no conocíamos el ministerio en su infraestructura y estructura interna. Habíamos escuchado el tema de convocatorias, pero las convocatorias eran convocatorias que uno las veía como lejanas. Entonces, todo este ejercicio de lo que nosotros denominamos bajar el ministerio, de ese ministerio lejano, a que la gente se sienta parte del ministerio, a que la gente realmente pues conozca, así como sabemos que tenemos derecho a la educación, a la vivienda, a la alimentación, pues frente a los derechos culturales hay demasiados vacíos, porque incluso cuando tú le preguntas en un ejercicio que hemos hecho con 10, 15, 20 organizaciones o personas, perdón, pues muy pocas personas saben
qué es un derecho cultural y qué comprenden los derechos culturales. Entonces, precisamente creo que este es el ejercicio que se está proponiendo. Bien. ¿Alguien más quiere decir algo? Pues ya lo que Delia plantea, de hecho puede dar pie a que si todos han sentido lo mismo o al contrario, no han sentido lo mismo desde el punto de vista territorial, es decir, que esto pasa en unas zonas pero no pasa absolutamente en todas, o podríamos tomar esa apreciación de Delia como una verdad. No sé, me gustaría conocer la opinión del resto frente Bueno, a... Dale. yo voy a mencionar algo, pero antes sí creo que es importante mencionar, y es que entendiendo el nivel de las preguntas y lo importante de profundizar en el análisis, me hubiera gustado tener las preguntas previamente y quizás hubiese sido importante que como equipo hubiéramos tenido un espacio de discusión para recoger como todo eso y poder en este espacio discutirlo a profundidad. No obstante, nosotros en este ejercicio, yo vengo desde el 2023 en el ministerio acompañando este ejercicio territorial en diferentes municipios y obviamente que eso va a dar para uno poder tener un análisis, una percepción a la luz de la experiencia situacional de cómo se viven los derechos culturales en el territorio. Sin embargo, como menciono, me hubiese encantado poder organizar un poco las ideas y poder mencionarlas. Sin embargo, en este ejercicio, barreras en términos de los derechos culturales se han encontrado muchísimos. Lo primero es que para uno poder defender, uno tiene que conocer. Entonces, en términos de derechos culturales, gran parte de la comunidad de los territorios no conoce esos derechos culturales y por consiguiente no sabe cómo defenderlos, y los escenarios para defender esos derechos pues son los consejos municipales de cultura, que son los encargados de tener ese relacionamiento cuando estamos hablando de gobernanza cultural para la paz, que sería eso, ¿no? No hay una real gobernanza en los territorios donde haya ese relacionamiento tridimensional entre el Estado, las entidades territoriales y por consiguiente las comunidades que están representadas en los consejos comunitarios. Entonces, desde ese sentido, barreras hay muchas, por ejemplo, escasa financiación estable para los procesos culturales. Entonces, los grupos que hacen que este patrimonio inmaterial pueda vivir, pues tiene que hacer acciones agigantadas para poder sostenerse, porque no hay una financiación territorial ni estatal para que puedan llevar esos procesos culturales. Se evidencia en las barreras de derechos culturales, las casas de la cultura deterioradas, muchas sin dotación, porque no hay recursos, no se priorizan los recursos en el tema de la armonización de los presupuestos a la hora de que los mandatarios inician sus periodos. En ese proceso no hay una priorización para eso. No estoy generalizando, pero sí pasa en la mayoría de los territorios. Hay poco reconocimiento de los saberes tradicionales en los territorios. Por ejemplo, uno de los ámbitos que se está ahorita fortaleciendo, por ejemplo, para efectos, voy a mencionar solo uno: las cocinas tradicionales y los saberes ancestrales no habían sido reconocidos, y pues no es de gratis que para este gobierno el Ministerio de Cultura haya dejado de llamarse Ministerio de Culturas por adoptar el Ministerio de Cultura, las Artes y los Saberes. Y ese reconocimiento de los saberes se da justamente a que no estaba reconocido y por consiguiente no habían unas políticas, unos programas, unas acciones que permitan fortalecer, salvaguardar y conservar y darle una dignificación y reconocer a estos sabedores como gestores, como creadores culturales que hacen parte del ecosistema cultural de una nación. Desde ahí, acceder a los recursos, a convocatorias, era toda una burocracia. Es decir, que había una queja general de que acceder a los recursos
al tema de democratización de los recursos, dada la misma escasez, pues era todo un reto por toda la documentación burocrática que existía para acceder a eso. Entonces, en este gobierno, pues se ha visto una disminución como de toda esa tramitología, ya las organizaciones no tienen que pasar todos los recibos que había que pasar para poder hacer un informe, entonces la gente prefería no participar y seguir trabajando con las uñas y con lo que estaba para no tener que meterse en toda esa documentación. Y también los grupos, yo creo que para un grupo, para cualquier eh, grupo que se organice culturalmente y desarrolle una expresión artística, lo digo desde mí porque yo soy dancista, bailarina de danza de folclore durante muchos años, y lo más bonito para uno como artista es poder presentarse, poder mostrar lo que uno hace, poder mostrar a lo que uno le dedica tiempo, y ha habido y hay mucha limitación para que esos grupos puedan circular, porque circular es costoso y porque no hay esos recursos. Ya eso visibilizando parte, yo creo que nos podríamos quedar aquí en la mañana visibilizando barreras, falencias, pero también hay que reconocer que hay unas capacidades en Colombia. Estamos en un país biodiverso, cultural, y desde ahí hay una multiplicidad de talentos diversos, desde los músicos, desde los artesanos, desde los gestores, desde las cocinas, desde gente que hace cosas maravillosas. Las redes comunitarias que organizan y hacen su autogestión es de valorar. Yo creo que el ecosistema cultural de este país ha vivido principalmente por la autogestión y pensarnos en cómo las economías populares se han sostenido en un país que de alguna u otra manera no genera tantas acciones para eso, y que este país principalmente vive de las economías populares. Las memorias culturales, los saberes ancestrales, la familia, la comunidad. Yo vengo de vivir una experiencia maravillosa en Buenaventura, de sentarme con mujeres que valen tanto, con matronas de la cocina tradicional del Pacífico, que me hayan contado su historia. Una mujer que tiene un carrito y tiene más de 20 ollas ahí, y cocina y lleva la comida en esas 20 ollas y se camina todo Buenaventura para poder sostenerse. Yo creo que eso son cosas que tienen que tener otros niveles y que tienen que estar escritas y visibilizadas, de cómo los territorios del Pacífico han sobrevivido en esto, y eso hace parte de esa memoria cultural, de esos saberes que se han transmitido, ese relevo generacional que se vive, y quienes lo han permitido, las comunidades que están alejadas, porque cuando las familias emigran a otros escenarios de las ciudades, no, la cultura no emigra normalmente en esas mochilas. Cuando una familia del Pacífico se va al exterior, allá en el exterior empiezan a perderse todas las costumbres. Esa mochila cultural no viaja, pero son nuestras comunidades las que están allá concentradas, que ha permitido que esa memoria cultural exista. Y que hayan jóvenes interesados en eso, yo creo que es una gran ganancia que tiene este país, y es por ahí por donde hay que meternos. Yo con esto cierro para responder, porque habría muchas cosas más que discutir en esa pregunta. Bien, Luzaida, chévere tu apreciación, pero a mí me parece interesante que hagan de cuenta que ustedes están sentados en una mesa, en un foro, y tanto Delia como Luzaida han hecho afirmaciones que uno se preguntaría, ¿es lo que le sucede a todos en el territorio? Más allá de Colombia, lo que está pasando en Colombia es, mirémonos qué es lo que está pasando aquí en la región, frente a todo lo que dice. A mí me parecería muy interesante, Luzaida quiso abordar la primera pregunta, pero sería muy chévere también que, a la luz de lo que ha planteado, se piense también la pregunta número 3 y la pregunta número 4, ¿cierto? Y es hasta dónde, cuáles son los apoyos que le han brindado las instituciones oficiales a las organizaciones culturales en los territorios. ¿Cuál es el apoyo que le brindan las entidades privadas? Entonces, yo dejaría esas dos preguntas, las haría para que las aborde más
un poquitico más adelante. Y quisiera escuchar al resto de personas, si quieren, frente a la primera pregunta, que nos cuenten, relaten cuáles son las barreras para el desarrollo de los derechos culturales en sus territorios, o cuáles son las capacidades que hay para el desarrollo de estos derechos culturales en el territorio. No importa que puedan abordar algunas de las otras preguntas anteriores, el hecho es que queremos sentar una posición como territorio, como grupo, es decir, qué es lo que cada uno de nosotros visualizamos. Si Delia está diciendo algo, yo comparto lo que está diciendo Delia, y podamos adelantar una discusión al respecto en términos de ir conociéndonos mejor y qué es lo que aquí está pasando. Carmenza, te escuchamos. Buenos días, mucho gusto, profe. Mi nombre es Carmenza Rojas. En este momento tengo el rol de ser coordinadora regional para el Pacífico. Y pues en este ejercicio para mí ha sido muy importante la escucha, como la escucha y la observación de cómo estos... Tocumbo, tienes el micrófono abierto, creo. Ya, listo. Sigue, también se disculpan. Tranquilo. De cómo los derechos culturales son vivenciados en nuestros territorios. Y entonces, para hablar de derechos culturales, pues primero tenemos que entender cuáles son y cómo operan, ¿no? Entonces, para mí han habido como 4 que son muy claros para identificar. Primero, el de la participación. El derecho a la participación, a la expresión de sus propias culturas, a las manifestaciones, pero también a los espacios de incidencia política en términos de participación. Por un lado, entre más alejados son los territorios, desde lo que yo he vivenciado, la participación en términos de hacer posible su legado, su ancestralidad, se mantiene. O sea, la gente mantiene vivas sus formas. Pero en el ejercicio de la participación política no existen, ese sistema nacional de cultura no aterriza a esos territorios. Esto cambia un poco en las ciudades del Pacífico, en las grandes. La participación en espacios de sistema nacional es un poco más abierta, o sea, la gente sabe que existe un consejo distrital, un consejo municipal, un consejo departamental, pero muchos de estos líderes y lideresas no copian tampoco de ese sistema, ¿sí? Dicen como que eso es político o la misma relación entre los gobernantes de turno se alejan un poco de los que hacen la cultura, y ahí nos encontramos esas tensiones. En los espacios en donde los gestores, gestoras culturales, artistas cohabitan esos espacios de participación política, vemos que hay estructuras y derechos como a la financiación, a la circulación, al desarrollo misma de sus prácticas un poco más fortalecidos. Donde no, pues esto es un acto más como protocolario que real. Eso en cuanto al derecho de la participación. Al derecho a la información, concuerdo con lo que han dicho mis compañeras que me anteceden y a las que también, junto con los que están aquí, pido disculpas porque esta información de las preguntas llegó el jueves a un chat y entre tantas cosas a mí se me olvidó enviarlas, pero pues creo que tenemos las bases también para hablar desde lo que hemos hecho y creo que esa es la invitación también de este espacio. Y podemos seguirlas dialogando, me imagino, de aquí a otros momentos. Entonces, frente a esa información, justamente hablo de esto muchas veces, los mecanismos y los canales de comunicación para convocatorias, invitaciones, dar a conocer lo que estamos haciendo, y voy a hablar como ministerio, es poca. O sea, nosotros mismos entendiendo que nuestros territorios son apartados, que
hay una deficiencia en servicios públicos, en electricidad, en internet, en herramientas tecnológicas, no entendemos aún cuáles son las mejores maneras para que la gente se informe. Eso en términos de democratizar y que llegue esa información. Eso por un lado. Por otro lado, quienes reciben la información, que son los responsables de cultura, muchas veces no son idóneos. O sea, son personas que ponen a dedo, que no comprenden ni siquiera cuáles son los derechos culturales. Otras personas no tienen los conocimientos para navegar, para buscar la información y se hace como estas informaciones como cápsula de cápsula de cápsula. Estas personas cuando viajan a Bogotá o a Cali se informan, entonces se quedan con esa información, la atesoran, la comparten para 5 o 6 personas y no se democratiza, que digamos esa sería como la finalidad del derecho cultural a la información. Y lo que nosotros hemos venido haciendo, que eso es más la pregunta 3, pero pues lo digo, es trabajando principalmente en ese derecho, pero entendiendo que aún las barreras de conectividad, las barreras más estructurales de racismo estructural, de políticas racistas, pues nos alejan de que estos derechos puedan ser bien recibidos, aceptados. Hay otro derecho que es el derecho a la innovación, porque cuando hablamos también de derechos culturales, pues estamos hablando que estos derechos se basan en el acceso y la participación, ¿cierto? Y cuando esto no llega, cuando no hay esa oferta institucional en un territorio, las comunidades innovan, las comunidades hacen posible y van adelante muchas veces de lo que el Estado después responde a eso. Ejemplo, las comunidades toda la vida han sacado biche y han estado mejorando sus sistemas y sus arquitecturas ancestrales, sus tecnologías ancestrales de cómo se hace este proceso. Pero tiempo después, mucho tiempo después, llega la ley. ¿Sí? Mucho tiempo después. Llega la ley a decir, eso que ustedes están haciendo es un derecho. Pero ellas ya hace rato se organizaron, hace rato buscaron prácticas de escamoteo, hace rato se organizaron, o sea, hace rato muchas cosas pasó. Entonces, primero van las comunidades innovando, resistiendo, haciendo posible que todo esto pase y luego muchas veces vienen las políticas de Estado. Y, por ejemplo, en el caso del petróleo, las organizaciones avanzan y luego las instituciones se apropian. Entonces allí también hay como siempre este juego como decía Bourdieu, pues de esa práctica de escamoteo, de cómo yo puedo estar allí en ese campo de transformación, haciendo que las dinámicas sociales y culturales pasen. Y en términos de estos derechos patrimoniales, para cerrar, que creo que son muy importantes porque es en donde están ancladas principalmente nuestras comunidades del Pacífico colombiano, creo que se cumplen, o sea, las personas defienden lo que son, pero el gobierno muchas veces no defiende lo que las personas son. Y es ahí en donde están las dinámicas. Por ejemplo, se dice, somos el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, pero no puedo colocar en una agenda del ministerio que vamos a hacer un ritual de espiritualidad negra. Porque aún en el ministerio las espiritualidades de matriz africana pues no están dispuestas. ¿Sí? O si vamos a hacer un espacio de armonización indígena desde cualquier espiritualidad de los pueblos indígenas del Pacífico, pues en los materiales no se pueden colocar las plantas. Entonces, así digamos que somos un ministerio de las culturas, las artes y los saberes, que estamos haciendo justicia epistémica,
En la práctica, estos derechos no tienen un sustento. Para cerrar, tenemos la REMA, que es la Red de Escuelas Comunitarias de Marimba. Y en este momento esa red cada vez, en vez de ser fortalecida económicamente, se está debilitando económicamente. Entonces, son preguntas que como Pacífico, como coordinadora, pues también uno se hace como cuáles es que, en dónde es que están. Y cierro diciendo, Getúlio Vargas, cuando Gilberto Gil era ministro de Cultura en Brasil, se crearon la ley de los puntos de cultura, la ley de cultura viva comunitaria. Ellos entendieron cuál era el rol del Estado en términos de derechos culturales. Colombia está avanzando, pero aún todavía, para mi modo de ver, no lo entienden. Para el Pacífico colombiano. Entonces, seguimos divagando y haciendo que la gente compita en estructuras de democratización para que los derechos al acceso a la financiación lleguen, pero no les damos un dinero sin pasar por todos estos procesos a las organizaciones por su propia existencia, para que sigan existiendo. Esa es la política de cultura viva comunitaria, por ejemplo, que ha funcionado y que ojalá aquí también pueda llegar a funcionar. Hola, yo pido la palabra cuando sea el momento, es que no sé cómo levantar la mano por aquí. ¿Puedo tomar la palabra entonces yo? ¿O se me cayó la llamada de alguien por aquí? Ok. Hola. Ven, Cintia, espérame un segundito. Sí, ya Ok. tiene la palabra. Es que estaba diciendo que es muy importante que adoptemos una posición como grupo, es decir, qué es lo que está pasando en nuestros territorios. Yo lo que veo en Carmenza, en Delia, en Los Ángeles, es que ya han hecho unas afirmaciones que me llevarían a mí a tomar posición o no frente a lo que estamos diciendo en términos de territorio, lo que como grupo, qué es lo que estamos, qué es lo que está pasando en términos de derechos culturales como grupo. ¿Se conocen o no se conocen los derechos culturales? ¿Quiénes son los que lo conocen y quiénes no? ¿Cuál es el apoyo que están brindando las instituciones a eso? Ahí ya se ha dicho mucha información que me gustaría también escuchar al resto y frente a ello. Dale, Cintia, te escuchamos. Ok. Bueno, buenos días para todos y todas. Si hablamos de dificultades para acceder a la cultura en términos de derechos culturales, yo llevo muchísimos años como artista y como gestora cultural y podría decirse que esta información de los derechos culturales nos la hemos buscado nosotros mismos. El Estado para nosotros no ha, el gobierno para nosotros no ha sido garante de derechos. Y hemos sido nosotros mismos las organizaciones los que hemos buscado cómo formarnos y cómo formar a la gente y cómo defender nuestros derechos en los territorios. Hasta este momento, hasta este gobierno, es que veo que existe una escuela sociopolítica precisamente para formarnos en esos derechos y para visibilizar estrategias que nos permitan desarrollar mejor nuestro trabajo cultural. Es como la primera vez que yo veo eso. Pero antes eso no existía. Es un buen punto, diría yo, que les suma a este gobierno. La otra cosa es que, como decía la amiga Luz, la cultura en términos de presupuesto nunca ha sido como priorizada. Entonces los presupuestos cada vez son menores. Para no ir tan lejos, en el ejemplo Cali, por ejemplo, la convocatoria de estímulos cada vez más es más pequeña, con menos espacios o áreas de financiación, y poco a poco se van disminuyendo estas posibilidades de financiación. Y si bien es importante hacer cultura, se necesitan recursos para poder hacerla.
Y si bien tenemos estrategias de autofinanciación y de movilización propia, también se necesita un recurso considerable para que estas estructuras que hemos creado se sigan manteniendo. Y eso no existe. Entonces yo, por lo contrario, sí he visto que se ha ido disminuyendo ese presupuesto y que, como dice Carmen, también es necesario que sea un presupuesto fijo, que no sea un presupuesto que tenga que pasar por convocatorias y demás, porque igual el presupuesto de una convocatoria es muy pequeño, no alcanza para hacer un trabajo durante todo el año, para realmente hacer un impacto más grande. Básicamente las organizaciones de base le estamos haciendo el trabajo al gobierno y eso tampoco es reconocido. Y por hacer este trabajo, nuestras vidas se ponen en peligro. Muchos líderes, músicos, gestores son asesinados en los territorios por hacer este trabajo de la cultura para la paz, de la defensa de los derechos humanos desde la cultura. Entonces esto también se convierte, además de en un trabajo que no te genera condiciones de vida porque no hay condiciones económicas para hacerlo, también es un trabajo que pone en riesgo nuestra vida. Entonces, yo diría que hay muchísimo en términos de gobierno por trabajar para generar condiciones de vida para los que hacemos que la cultura pase en los territorios y que también se respete la vida y se respete los derechos de las personas. Eso básicamente pasa porque no, aquí en Colombia pues no se respeta la vida de nadie ni nada. Entonces es como, para mí es un panorama muy triste el que todavía vivimos, aunque se han logrado cambios como el de la escuela sociopolítica y este proceso que se está haciendo, definitivamente en términos de circulación, en términos de financiación para los procesos de base, en términos de información para que la gente sepa cuáles son sus derechos, todavía falta muchísimo por hacer. Es una lucha que a uno le toca dar en los territorios para que pueda abrir una escuela o apoyar una escuela para hacer un evento, para poder circular. Creo que todavía hay que priorizar en presupuestos y en la manera como estos presupuestos se distribuyen en las comunidades, porque todavía siento que se quedan en algunos pocos, ¿no? En algunas pocas instituciones, en algunos pocos artistas, pero realmente no hay una democratización de ese recurso. Y, por ejemplo, vuelvo a Cali, pues que es el territorio donde yo estoy, tenemos el Boulevard de Oriente. ¿Cómo es posible que hay unos emprendimientos, hay unos espacios para que la gente ponga sus emprendimientos allí? Ese espacio lleva como 2 años más o menos y estas casetas para este emprendimiento no se han abierto, no se las han entregado a la gente. El Boulevard de Oriente no tiene un presupuesto anual para que haga sus propias actividades. Se realizan actividades allí porque los líderes, por amor al arte, hacen sus actividades y se apropian de los espacios, pero no hay un presupuesto, por ejemplo, para la emisora Oriente Estéreo, que está allí funcionando autogestionadamente y que siempre está apropiada del espacio, y para los diferentes procesos que están allí. Entonces yo digo, bueno, por lo menos listo, no hay presupuesto para hacer actividades cada 8 días, pero pensemos en un presupuesto anual que mensualmente les permita generar una circulación artística en estos espacios y desarrollar procesos y apoyar los procesos, lo que le ayudaría muchísimo a la ciudad en turismo comunitario, en mover su economía, en mejorar sus índices de violencia, en disminuir los índices de violencia, de impacto social y territorial. Sería grandísimo lo que se pudiera hacer allí, pero no, el gobierno no le ha puesto cuidado a ese tema. Simplemente no se convierte en un elefante blanco porque las organizaciones se apropian, pero si esto no pasara, sería así. Un espacio más que hacen y ya, porque no se proyectan procesos, sino como se proyectan solo proyectos coyunturales, pero no procesos que realmente permitan generar una movida cultural y dignificar el trabajo de la gente. Es como eso. No tengo las preguntas, por eso respondo así a grandes rasgos. Gracias. No te escucho, Alberto. Que no se oye nada. No, discúlpame, es que no lo tenía silenciado.
un poco quisiera llamarle la atención a que nos centremos alrededor de los derechos culturales, las barreras que hay frente a ellos, pero también las posibilidades y capacidades, el apoyo institucional que hay a los procesos culturales. Vamos a escuchar a Ruth y luego a Tocumbo, ¿vale? Que habían pedido la mano ellos dos. Dale, Ruth, te escuchamos. Buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Soy dinamizadora territorial y me corresponde la costa sur del Pacífico Caucano y el litoral del San Juan en el Chocó. Entendiendo pues el tema que estamos abordando o los temas que estamos abordando, a mí también me hubiese gustado tener las preguntas para poder haber concretizado pues una idea clara y poderlas manifestar. Pues todos sabemos que la Constitución Política de Colombia tiene sus artículos en el 7, en el 70, 71 y 72, en el cual se habla acerca pues de ese reconocimiento que se le tiene a la diversidad étnica y cultural. Vemos que el Estado tiene unos compromisos, los cuales promover y fomentarla, además garantizar también el acceso a la misma y quizás disfrutar de estos beneficios. En este sentido, yo le doy al bajo y a la corriente. ¿Cuál es mi postura y cuál es nuestra postura frente a los derechos, mis derechos culturales? ¿Sí? Entonces comprendo que en los derechos hay participación, se disfruta de la cultura misma, se debe acceder a los patrimonios, pero también protegiendo, difundiendo y de alguna manera sin violentar y sin manosear la salvaguarda que se tiene en los territorios. Nosotros acá, por ejemplo, en el Pacífico colombiano, poseemos grandes manifestaciones y vivencias que quizás hoy son visibilizadas porque otros han llevado la bandera y han demostrado lo que adentro se tiene. Siempre decimos con una amiga, la salida es hacia adentro, ¿sí? Por el tema de la esencia y de todo lo que se conserva. La gente hoy en día, yo podría decir, que sabe un poco de sus derechos culturales. La gente sabe. Cintia tocaba algo importante y es que en medio de ese desespero, de ese querer saber para dónde es que vamos, cómo reconociendo sus derechos como tal. En ese sentido, vemos que también hay una proliferación, ¿sí? Hay una proliferación en todo esto. Nosotros y son vulnerados por nosotros mismos. El Estado sabemos que ha incurrido en muchas cosas, pero nosotros aún sabiendo que el Estado incurre en cosas, también a veces nos prestamos para ese tipo de cosas y nos vamos acomodando, aún sabiendo que la lucha es de todos. Entonces, tenemos unos portadores de la manifestación cultural que son los del biche, ¿sí? Son los que fermentan, hacen todo el proceso. En el tema del curao, por citar una bebida como tal, que es un proceso que tiene que ver con curandería, con unos rituales que se dan para sanidad también. Y hoy todo el mundo es eso, o sea, todo el mundo es bichero, todo el mundo es, es portador. Y entonces, ¿qué pasa con la gente que está adentro? Entonces, si nosotros violentamos y manoseamos a los que están adentro, entonces, ¿para dónde es que vamos? Si hay una correlación, debe existir, no sé si me haga entender. Porque entonces, ¿quién es el portador? El que vende, el que lo promueve, el que viene protegiendo y viene haciendo la tarea hace mucho rato. Entonces también hay que mirar hacia adentro a ver cómo a esas personas también les permitimos que sus derechos sean garantizados, porque hoy en día les aseguro que si ustedes se adentran al Saija, en la parte de Timbiquí, la parte alta de Timbiquí, se vienen a Guapi, al río San Francisco y otros lugares, en López del Micay, en Zaragoza. Si ustedes se van a esos lugares, ustedes miren las condiciones en las que viven esos portadores. Y miren las condiciones en las que viven los que venden eso. Bueno, no tenemos nada contra la empresa, listo, está bien los emprendimientos,
Pero entonces, ¿qué se hace por esa gente que está adentro, que es la que permite que eso que yo venda esté y se mantenga con la esencia que debe mantenerse? Entonces, si yo llevo la bandera, yo tengo que buscar la garantía para mí, pero también la garantía para el que está allá adentro. Si hablamos de música, no podemos ser 4, tenemos que ser más, porque en cada territorio vamos encontrando procesos culturales que hoy sí se pueden formalizar. Bendito Dios, gracias a este gobierno que ha estado de cara al pueblo, de cerca a la gente. Pero también es como mirar esas familias que por años sin término han venido formando a sus hijos para que aprendan de una diversidad musical y que hoy en día esos nos representan allá en otras partes. Es que nosotros no lo hemos estudiado la música tradicional en la academia. En el Pacífico nosotros no tuvimos, el sistema no nos permitió nunca ir a una universidad para aprender a interpretar una marimba, para aprender a interpretar un bombo. Lo aprendimos en la calle y con nuestras familias arrullando a través de las fiestas patronales. Entonces, hoy tenemos esos derechos, pero también los vemos que son violentados porque otros llevan la bandera. ¿Sí? Entonces uno dice, ¿y ahí qué? ¿Qué hacemos con Don Benigno? ¿Qué hacemos con los Torres? ¿Qué hacemos con los Balanta? Que han venido de alguna otra manera contribuyéndolo a este país, ¿sí? A esta nación a través de esa musicalidad, pero que en últimas tienen unas condiciones precarias. Entonces, ahí está la manifestación, somos patrimonio material de la humanidad con las músicas de marimba y los cantos tradicionales, pero ¿cómo viven ellos? ¿Cómo viven ellos? ¿Cómo viven? Ah, que está la ley del biche, sí, pero ¿cómo viven los que están allá adentro? Ah, que está el tema de gastronomía, sí, pero ¿cómo viven las que tienen las azoteas, las que han sembrado, las que han mantenido, la cebolla, el cilantro, el cimarrón, todo eso? Sí, entonces también como entender que el Estado tiene unos compromisos y una deuda histórica con nosotros, pero es también mirar cómo nosotros, que estamos, vamos también buscándole esa salida para llevar esa bandera y poner a todos a que la hicen, ¿sí? Porque en última hemos dado mucho. Hoy recién, de tanto luchar, logramos con la Universidad del Valle, que podía haber sido con Popayán, que es nuestro departamento, nuestra capital, y logramos con la Universidad del Valle que pudiéramos estudiar música y danzas, ¿sí? Que pudiéramos estudiar música y danzas. Se dijo que Buenaventura por el tema del paro cívico y que era un acuerdo y todo lo demás, pero luchando, logramos que entrara Cauca y Nariño. ¿Para qué? Para que puedan acceder. Enrique Riascos es marimbero del Grupo Herencia de Timbiquí. Enrique Riascos estudió ingeniería electrónica en la Universidad del Valle, pero hoy Enrique, ¿qué lo tiene a él bien posicionado? La música tradicional. ¿Dónde la aprendió? En la escuela de nosotros, en la escuela de nosotros. ¿Que es una escuela apoyada por el gobierno nacional? No, no, ¿sí? Pero ahí hemos estado haciendo la tarea, ¿sí? Entonces, gracias a la Universidad del Valle y a muchas personas que ayudaron a esto, hoy vamos a tener a nuestra gente que toca música, que pueda acceder a la universidad para estudiar lo que sabe y que puedan obtener un diploma para que el sistema les permita trabajar como maestros en música tradicional. A duras penas logramos que Heriberto Bonilla, Alexis Montaño entraran al conservatorio. Me acuerdo que envié una carta al conservatorio de Cali porque no permitían que ingresara más nadie. Y fue la primera promoción que estuvo aprendiendo música tradicional, pero también les tocó entregar sus conocimientos para que Cali también se viera fortalecida en lo del Petronito, porque fueron ellos que impulsaron también eso. Y agradezco, paso por aquí para agradecer, aunque ella no está presente, pero para que lo sepamos todos sin el ánimo de presumir, a la maestra Patricia Ariza, que escuchó en una actividad de diplomado que yo hice, ¿sí? Que me vinculé a hacer en un diplomado con expedición sensorial en épocas de pandemia. Y yo le hablaba en una actividad de una pecera que hicimos, porque la escuela que lideramos acá se llama Escuela de Paz, Arte y Cultura Tejiendo Saberes. Y cuando empecé a contarle a ella eso, a lo que hoy llamamos Trenzando Territorio, que me parece una apuesta muy bonita de fomento regional. Pero en ese momento no sabía cómo expresarlo, pero sí hablé de ese engranaje, de esa consolidación que se pueden hacer de las diferentes prácticas y de entender el Ministerio de Cultura, no solo como un Ministerio de Cultura, porque culturas hay muchas, ¿sí? Y artes también, y saberes son muchos. Comprendió eso
Y eso obedeció a que hoy el ministerio se llame Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. O sea, eso no nació así como que pongámosle esto y ya, porque adentro también se utilizan términos que el ministerio los coge, los apropia, pero en ocasiones no reconoce a la gente que los propone. Y estamos hablando de oriletura. Hoy desde Guapi sale la palabra oriletura, ¿sí? Y lo estamos hablando también desde la expedición sensorial que se hizo con artes. ¿Por qué oriletura? Porque tenemos unos portadores de la manifestación cultural que cuentan, que narran, que exponen, que dicen, o sea, el proceso de transmisión oral de generación en generación. Pero esos mayores no escriben. Entonces nosotros, las nuevas generaciones, tenemos que escribir para que otros puedan leer eso oral que han dicho los mayores, ¿sí? Cómo transcribir eso que por oralidad o empíricamente ellos han expresado, pero nosotros lo transcribimos para que otros puedan leer y acceder a eso. Entonces, la gente viene buscando como un pez, nadando, buscando sus derechos, han ido encontrando muchas cosas, pero también a veces en los territorios la gente se siente un poco estigmatizada o vulnerada por personas mismas del territorio, ¿sí? Porque sí es importante compartir todo. Gracias, Ruth. Vamos a escuchar a Tocumbo y luego a Gustavo. Les recuerdo, tratemos de centrarnos en los derechos culturales, un poco las barreras que existen para acceder a esos derechos, el apoyo institucional que se les da para implementar esos derechos de sus territorios e incluso ustedes cómo se visualizan en los próximos años en términos del desarrollo de los derechos culturales. Escuchamos Tocumbo y luego a Gustavo. Muy buenos días, compañeras y compañeros. Reciban un ancestral saludo y espero que este comienzo de semana pues esté muy armonizado con sus quehaceres, sus familiares y sus territorios. Digamos que uno pensaría que el artista, el creador o el sabedor o la persona que posee un saber mm, tuviera, por un lado, garantías plenas para el desarrollo y el disfrute de esos derechos. Pero en algunos casos, lo que vivimos y es lo que yo creo que puede eh, constituirse en una barrera mm, una barrera, digamos, no necesariamente para el desarrollo del derecho como tal, sino el disfrute de ese derecho, y esto tiene que ver con la expoliación cultural o la estratificación cultural, eso combinado con elementos de clasismo. En el sentido en que una manifestación cultural de un pueblo o de una comunidad eh, tiene un valor o es valorado de X maneras, pero si un artista, digamos, reconocido, un artista, no sé, de los centros urbanos eh, blancos o mestizos, cogen esa misma manifestación cultural del territorio y empiezan a explotarla y a comercializarla, pues eso de repente pues se valora diferente. La maestra, y aquí voy a tomar parte de lo que nos relataba la maestra Ruth, sí, pues sí, con el biche es otro ejemplo. Em, en Bogotá a uno le ofrecen por una botella de biche, no sé, 120.000, 140.000 pesos, y pues siempre la pregunta está, mm, las personas que tienen que lidiar o trabajar ahí con el alambique, con los cañaduzales,
cuánto se están ganando de eso. Entonces, porque entonces cuando existe una expoliación cultural o un extractivismo cultural, pues se está prácticamente, por un lado, se está invisibilizando a una comunidad, a un territorio o a una sed, y, eh, y se está privando a ese sabedor y a ese territorio, pues a poder, mm, por un lado, pues ser protagonista de su propio saber, pero también tener un beneficio al respecto. Eh, comparto, comparto, digamos, lo que han expuesto mis antecesores en el sentido en que, bueno, em, las dificultades en la participación, etcétera, etcétera. Pero también es que, pues, no sé, yo creo que no solo, o sea, digamos que el, el desconocimiento de los derechos culturales no se da porque es un derecho cultural, pienso yo. O sea, también se dan en otras áreas, inclusive como la misma salud y la educación. Es posible que esto se nos convierta también en un tema muy técnico, muy académico, y pues yo no estoy tan seguro también, digamos, hasta dónde pues la sociedad en su conjunto em, lo entiende así. Pero lo que sí es cierto, pero lo que sí es cierto es que digamos, por lo menos vamos a hablar digamos, dentro del quehacer cultural, digamos, estamos hablando desde los artistas, los gestores, etcétera, etcétera. Pues yo creo que ahí sí hay digamos que sí hay una apropiación y un conocimiento de los derechos culturales. Ahora bien, yo pienso que, y me voy a atrever aquí a soltar una hipótesis, yo creo que en lo que estamos fallando como sociedad es que creo que no preparamos el público, o sea, no preparamos el público. No quiero usar la palabra consumir, pero no encuentro otra, así que me disculpan, no quiero usar la palabra consumir, pero digamos, lo que creo es que tenemos un vacío en cuanto al público, bueno, voy a usar consumidor de cultura. Y mire que allí eso nos plantea también, ya es otra discusión, porque creo que con un público entendido bueno, un buen consumidor de cultura, pues eso nos podría, no sé, arrojar otros resultados. Yo vengo acompañando en este ejercicio de la gobernanza al departamento del Cauca, y, por ejemplo, pues también para compartirles a ustedes que, digamos, desde lo institucional también hay algunas dificultades. Por ejemplo, el departamento del Cauca en su estructura como departamento de la gestión cultural, pues no tiene una Secretaría de Cultura. El departamento tiene Secretaría de Educación y Cultura, y para el tema de cultura tienen una coordinación, tienen una coordinadora de cultura, y no tienen una secretaría de cultura. Eh, por ejemplo, eh, nosotros hemos insistido muchísimo
en la necesidad que el departamento, por ejemplo, avance en la construcción de un plan decenal de cultura, en la medida en que un plan decenal de cultura, pues obviamente no va a resolver todos esos problemas que estamos aquí hablando, porque pues muchas cosas están conectadas con cuestiones mucho más complejas, pero sí, por lo menos un plan decenal de cultura nos permitiría, como departamento del Cauca, pues poder tener una comprensión del Cauca como proceso cultural, o sea, qué somos, qué tenemos, cómo nos proyectamos. Entonces, es posible em, em, digamos, digamos, por un lado, digamos, esta situación de no contar con un plan decenal de cultura, de no tener una Secretaría de Cultura departamental, pueda estar influyendo también en alguna de las, digamos que podría estar fortaleciendo alguna de de esas barreras. Y voy a hacer un comentario sobre una intervención. Yo alcancé a escuchar, y si escuché mal me corrigen, que cuando uno se mueve de un territorio a otro, la cultura no se va en la mochila. Mm, yo estoy en desacuerdo con esa afirmación y, y digamos, nosotros como por un lado, nosotros como diáspora, pues somos el fiel reflejo de que el cambio de una situación de habitabilidad geográfica, pues no limita es decir, yo como colombiano, pues aún soy mucho más colombiano si me voy al Polo Norte. Y o sea, es decir, es como que la cultura de alguna manera viaja en la piel, viaja, no sé, en tu ser, en tu alma. La única manera en que, digamos, la única manera en que un sujeto o un pueblo pueda vaciarse de su contenido cultural, pues sería mediante, no sé, en situación de opresión extrema al punto que le nieguen la más mínima posibilidad de ejercer, de ejercer su ser. Entonces, no, creo que era lo que tenía para compartirles. Sí, dejo por ahí. Gracias por la escucha. Listo, Tocumbo. Gracias. Vamos a escuchar a Gustavo y luego a Freddy, pero quisiera que nos centráramos en el tiempo que falta. Yo creo que ya ustedes expuesto ampliamente aquellas barreras que se tienen desde el punto de vista cultural, como en dos temas fundamentales, ¿no? El apoyo que brindan las instituciones, tanto públicas como privadas, a la labor que ustedes hacen. ¿Qué percepción tienen ustedes de eso? Ya lo han dicho, pero podrían reiterarlo de alguna manera para que adoptáramos una posición como grupo. Y dos, terminaríamos y podemos abrir un espacio nuevamente de opiniones y apreciaciones en los retos de las organizaciones o cómo se visualizan ustedes a futuro en los próximos 5 o 10 años, cómo se estarían ustedes visualizando, ¿vale? Para que lo vamos pensando y hasta el final de la reunión. Dale, Gustavo. Buenos días a todos y todas. Bueno, frente a los obstáculos,
y las vivencias desde el territorio, siento que los compañeros y compañeras han sido muy claros e incisivos en determinados temas y particularidades que atraviesan eh, los territorios. Sin embargo, siento que uno de los obstáculos para el desarrollo de los ecosistemas o el ecosistema cultural en Colombia y en cada uno de los territorios, especialmente en el litoral pacífico, tiene que ver con la estructura de nuestro Estado, tiene que ver con la estructura de la entidad que hoy representamos, porque hoy aquí hay unos rostros, unos líderes, gestores y creadores culturales que intentan generar una disrupción frente al Estado ya constituido, pero ese Estado en su establishment legal no se modifica. Entonces, quedamos nosotros aquí como un saludo a la bandera y es que queremos llevar